También le dimos voz a Valeria, pues ella perdió a su papá en el terremoto del 2017. Lo increíble, su perrita Camila sobrevivió. La rescataron después de haber estado 6 días en los escombros. La muerte de quienes más amamos es devastadora. Ahora imagina perder de esa forma tan cruel a tu papá. Esto es libro abierto. Hola, ¿nos puedes dar tu nombre y edad? Yo soy Valeria Medina, tengo 33 años y ella es mi perrita Camila, sobreviviente del sismo del 2017. ¿Y quién era tu papá? Mi papá era Vicente Manuel Medina Elizalde, era ingeniero en sistemas y era una persona un poco estricta, dura como padre. Siempre cuando más lo necesitaba, pues él estaba ahí conmigo y tengo muy buenos recuerdos de él. Desafortunadamente la vida me lo quitó, si lo podría decir así, a mis 27 años de edad y fue algo muy, pues muy duro, ¿no? Algo muy fuerte que me hayan quitado a mi mejor amigo. ¿Cómo fue que te enteraste que se había derrumbado tu edificio, Vale? Yo trabajaba en Polanco, en el nuevo Polanco, Plaza Carso. Yo no me imaginé la magnitud del sismo, porque si hay algo que bueno del señor Carlos Slim es la tecnología de construcción de sus edificios. Nunca me imaginé y nadie de mi oficina se imaginó que fuera un terremoto de esta magnitud. Se sintió como un sismo común y corriente hasta que me enteré por la gente que decía que se habían caído edificios y pues yo no lo podía creer y mucho menos me imaginé que el edificio donde yo vivía se hubiera colapsado. Como yo lo viví, sí fue un sismo fuerte, sin embargo, pues nunca pensé que fuera a pasar algo así. Estaba yo trabajando en piso 9, nos evacuaron, nos tardaron en evacuar 40 minutos, nos sacaron por el estacionamiento de ahí de Plaza Carso, de Puerta 5. Y al momento que yo salgo, veo muchísima gente. Todos los edificios de Carso, ninguno no tenían ni siquiera un solo rasguño. No tenían vidrios rotos, porque donde yo estaba había vidrios, o por lo menos yo no vi. En mi oficina lo único que pasó fue que se cayó una televisión de las que tenían y fue todo. Sí se movieron los escritorios, sí se movieron las mesas, las sillas, sí se movió, pero repito, nunca pensé que hubiera sido un terremoto. Entra la llamada de mi mamá, yo la noté muy nerviosa, es que esto fue un terremoto, ¿cómo estás tú? Porque además la señal de celular se cayó totalmente, entonces yo me comuniqué con mi mamá como una hora después o media hora después, no recuerdo bien, y yo bien, nos evacuaron, pero pues van a revisar qué pasó en el edificio. Yo en el momento que estaba bajando las escaleras, sí llegué a ver como que tantito polvito y alguna que otra cuarteadura, pero muy, muy superficial, o sea, no de gravedad. Y entonces empecé a escuchar murmullos de que se habían caído edificios y yo dije, ¿cómo se van a caer si no estuvo tan fuerte, no? Uno de mis jefes dijo, vamos a regresar a oficina, preparen sus cosas. Yo afortunadamente me bajé mi bolsa y mi celular. Entonces dije, en ese momento le dije a mi jefe, yo no puedo regresar porque no encontramos a mi papá. Mi jefe me dijo, no te preocupes, ve a buscar a tu papá, ya no regreses tú, vete. Llega el otro jefe, uno de los socios del banco, y nos dice, váyanse a su casa todos. No localizábamos a mi papá, tenemos un chat de puros primos, y ahí estaban escribiendo que no encontraba a nadie a mi papá, que dónde estaba. Yo también escribía que yo tampoco lo había localizado, que ya habían hablado con mi mamá y que no localizaban a mi papá. Un amigo se ofreció a llevarme, me dijo, ¿me quedas de paso? Te paso a dejar a tu casa. Le dije, sí, porque la verdad yo no sé nada, no sé qué está pasando, mi papá no lo encuentran y pues quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces, si me haces el favor de llevarme, te lo agradecería mucho. A la altura de no sé, de Tiers, ahí ya no pudimos pasar.
o sea, y se quedó parado, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir caminando. Sí, amiga. Ya me iba a bajar del carro, empiezo a oír en la radio esquinas de edificios colapsados, para eso ya eran las 3 de la tarde. Y empiezo a oír todos y escuché Edimburgo y Escocia. Entonces yo me quedo fría en el carro y le digo a mi amigo, es mi edificio. Se cayó mi edificio. Y mi amigo, a ver, Val, son preliminares, tranquila, probablemente están mal los datos, es muy pronto. Y yo, o sea, dándome ánimos así como que tranquila, ¿no? Y yo, no, digo, no, o sea, me dice, espérate, deja que camine el tránsito y te acerco más. Le digo, no, yo me tengo que ir. Ahí luego pensé y dije, mi papá está muerto. O sea, fue lo primero que me llegó a la cabeza. Mi papá está muerto. Y se lo dije, o sea, lo dije y lo pensé. Dije, es que mi papá está muerto. Si se cayó mi edificio, mi papá está muerto. Entonces me dice, no, ¿cómo sabes? No sabes. Y yo, no, le digo, ¿sabes qué? Déjame aquí. O sea, porque me tengo que ir caminando. Estaba el chat con los primos y les decía, es que no puedo pasar en Tiers. Vengo en un coche. Me dijeron, bájate del coche y camina. Porque ya todos mis primos estaban poniendo que habían escuchado todos que en esa esquina se había derrumbado el edificio. La poca señal que agarraba, ¿no? Voy caminando desde Tiers, pasé Reforma, un mundísimo de gente en Reforma, paso la Diana, sigo caminando, es Insurgentes, sigo caminando y ya es la Roma, la Condesa, y a mí me tocó ver todos los edificios ya muy dañados. Yo vi de frente el Álvaro Obregón. Le pregunté a un policía en el edificio de Álvaro Obregón y le dije, ¿qué sabe de la del Valle? Y me dijo, la del Valle está destruida, señorita. Así me dijo. Entonces dije, no puede ser. Entonces me fui caminando y me habla mi mamá. Mi mamá ya había llegado. Mi hija, se cayó el edificio y tu papá. Y me dije, ¿sabes qué, ma? Ya voy para allá, tranquila, ya voy para allá. Seguí caminando, todo Insurgentes. Me di la vuelta en Concepción Beistegui y vi todos los edificios muy dañados. Ya me voy acercando y pues yo ya sabía que había colapsado, porque no nada más lo había escuchado en el radio, sino mis primos ya lo habían puesto, ¿no? En ese chat. Iba preparada para ver lo que iba a ver. Iba llorando, iba caminando en Insurgentes, lloré mucho, dije, ojalá se hayan equivocado en la radio, ojalá todos estén equivocados. Iba yo mentalizándome a lo que iba a ver. Entonces, cuando yo llego, dije, ya lo sabía, pero no estás nunca listo para ver algo de esa magnitud. Cuando vi el edificio, dije, sí, pues sí es verdad, sí es verdad. Vi a mi mamá estaba mal, estaba sentada y le dije, a ver, déjame ir por agua. A mí me tocó en ese momento ser como la fuerte, hacerme la fuerte en ese momento, porque no te queda de otra. Mi mamá, pues ya es más grande, había una de las dos tenía que estar atenta a las cosas. Yo sabía el dolor de mi madre en 1985 y yo no quería que ella se preocupara por nada más que por ver a mi papá. A mí me tocó lidiar con los militares, me tocó lidiar con personas de la delegación, me tocó subirme a los escombros. Yo sí me subí a los escombros. Había un grupo de personas del extranjero que me ayudaron a subir a mi departamento. Yo vi mi departamento destruido, vi mis muebles destruidos. Yo sí subí, sí escalé el edificio y vi todo mi departamento completamente destruido. Vi mi ropa, vi mis zapatos, vi mi cocina, vi mi baño, vi la recámara de mis papás que estaba intacta. No podía creer que la recámara no le había pasado nada. Vi hasta un botecito de basura en su mismo lugar. Fue algo como muy impactante también ver tu casa en el piso, o sea, ver tu casa destruida, ver tus muebles destruidos. Y estuve muchos días así en los escombros. Estuve buscando y buscando y buscando en hospitales porque había mucho rumor de que mi papá estaba vivo. Me escribían por Facebook, está vivo, yo lo vi. Y pues por un primo nos enteramos que no era él, el de las fotografías que pensábamos que era.
Después fue la aparición de la licencia. Nadie se explica cómo apareció en la calle. Entonces, todo ese tipo de cosas yo decía, teníamos una pequeña esperanza de que mi papá estuviera vivo. Mucha gente se ofrecía a ayudarnos, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Y el jueves, más o menos, el sismo fue el martes, el jueves dije, híjole, mi perro, mi perrita. O sea, también es un ser vivo y también es parte de la familia. ¿Dónde está? Una amiga se me acerca también de otro banco donde trabajaba y me dice, ¿en qué te ayudo? Y como fue la que en ese momento me escribió, le dije, ayúdame a buscar a mi perro. Le mandé todas las fotos de Cami y la verdad esta amiga se llama Laura, se dedicó a redes sociales, a publicar fotos de mi perrita. Mi familia estaba enfocada en mi papá y mis amigos, ahí sí yo pude tener como un control, porque dije, mi familia, mi papá, mis amigos, ¿en qué te ayudo? Mi perro. O sea, si me quieres ayudar, mi perro. Otro amigo me dice, ¿en qué te ayudo, Val? Le digo, ¿sabes qué? Yo me estoy subiendo a los escombros, tráeme un casco, tráeme una linterna, tráeme un chaleco. Y también otro amigo de otro banco donde trabajaba mandó dinero, me depositó y me dijo, vete a comprar lo que necesites. Mis jefes, sí tengo que decir quiénes son porque me apoyaron muchísimo, Luis Esteve de Murga y Guillermo Torres Landa. Fueron ángeles para mí, mis jefes. No me soltaron, para nada. El licenciado Luis Esteve de Murga me hablaba todos los días, era uno de los socios principales del banco, una persona muy ocupada, una persona que tenía un banco. Entonces, haberse tomado la molestia de hablarme todos los días 3, 4 veces que cómo íbamos y en qué me ayudaba, me apoyó mucho ese jefe. Y él me hablaba y me decía, estamos contigo, todos estamos rezando por ti para que encuentres a tu papito pronto. Todos mis compañeros de trabajo armaron una colecta, me dieron dinero en efectivo y también 2 maletas llenas de ropa. Y se organizaron para llevarme ropa, para llevarme víveres. Yo también llegué a trabajar en un juzgado, trabajé en el Tribunal Superior de Justicia del DF y las personas que trabajaron conmigo en el juzgado también se pusieron de acuerdo para llevarme víveres. Amigos míos de la infancia, que yo tenía años que no hablaba con ellos, se pusieron a buscar a mi perrita y a mi papá y la verdad es que tuvimos muchos ángeles, muchísima ayuda. Una de las voluntarias, Milicia García, Malú, también nos apoyaron muchísimo. Tuvimos mucho apoyo de muchísima gente, tuvimos muchos ángeles, los mismos vecinos nos apoyábamos. Pues ahora sí que es sorprendente, ahorita ya la vida me enseñó que sí hay personas buenas en este mundo, que no todo es gris, que no todo es malo. Fue algo que me cambió la vida. Me cambió la vida porque un día tenía donde dormir y al otro día no. Un día tenía a mi papá y al otro no. Un día tenía una familia y al otro no. Entonces, sí fue algo muy impactante. El momento en que estuvimos buscando en los escombros, hospitales, redes sociales, yo sí llegué a pensar y hablé con mi mamá el viernes y le dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando a mi papá, pero hay una alta probabilidad que mi papá ya esté muerto. Y mi mamá, no, hay que seguir buscando. Le dije, mira mamá, hay 2 cosas, o queda con una discapacidad permanente o pues ya no está en este mundo con nosotros. Mi mamá, no, hay que seguir buscando y si queda con una discapacidad, yo me aviento a cuidarlo. Seguimos buscando, yo seguía en los escombros, seguía agarrando piedras, todo. Yo creo que entre tanta emoción, entre tanta cosa que estaba viviendo yo en ese momento, se me empiezan a cerrar los bronquios. Yo nunca he sufrido de cosas pulmonares. Me puse mal, me dio temperatura muy fuerte y le dije a mi mamá, ya no puedo más, porque mi mamá estaba con sus hermanos y yo era la que estaba allá arriba. O sea, yo era la que estaba con las carretillas, con los picos, yo era la que estaba directamente en la tierra. Y le dije, ya no puedo más.
ya no puedo, o sea, ya quiero descansar. Y mi mamá me dice, sí, descansa, hija, porque pues, has estado, no tenía tiempo ni de llorar, no había tiempo, no me di el tiempo, nos daban 1, 2 de la mañana y yo seguía allá arriba y tenía que subir por mí a que ya me bajara. El domingo amanezco mal, ya no podía respirar bien, con fiebre alta. Una de mis tías es doctora y me inyectó y pues, más o menos me empecé a sentir mejor. Sin embargo, necesitaba descanso y yo le decía a mi tía, yo no quiero descansar, yo quiero seguir buscando. Y mi tía me dice, descansa, descansa. Entre domingo y lunes nos prestaron una casa y dije, bueno, aprovechando, a lo mejor me quedo un día a descansar y al otro pues a seguirle, ¿no? Hasta encontrarlo. El día que me iba a quedar a descansar como a las 7, 8 de la mañana me hablaron para decirme que habían encontrado un cuerpo con las características de mi padre. La persona que me habló me dijo, venga urgentemente porque, pues, como entenderá, hay tráfico de cuerpos, ¿no? Aquí en el INCIFO, que ahora se llama. Fui, hablé con una médico forense, me hicieron una entrevista y pues a todo dije que sí, cuando me lo describieron. Estás con la esperanza de que no sea. Creo que fue el momento más doloroso de toda mi vida, el bajar a verlo, el que me tocó a mí reconocer el cuerpo. Yo quería irme con un recuerdo bonito de mi papá, yo quería recordarlo como me acuerdo y me tocó reconocer un cuerpo en estado de descomposición, me tocó reconocer a quien alguna vez fue mi papá en ese estado. Fue muy difícil. Creo que ha sido de los golpes el más difícil de mi vida, el que te vayas con una imagen así de tu padre. Le pedí a la doctora, a la médico forense y al personal del CEMEFO que si podía pasar otra persona, porque yo no me consideraba o yo no quería hacerlo por todo, ¿no? O sea, yo estaba muy dolida de todo esto. Estaba muy dolida, estaba muy cansada, me sentía mal físicamente, no podía respirar bien por el tema del polvo. Y al momento de que la doctora me dice, no tenemos tiempo, están llegando muchos cuerpos de otros edificios y necesitamos que lo reconozcas. Y tiene que ser un familiar directo, esposa, hijos, hermanos. Mis tías, las hermanas de mi papá, tampoco estaban en ese momento, no había nadie, o sea, más que yo. Y me tocó bajar y cuando vas bajando en ese lugar se siente hasta tenebrosas las escaleras, o sea, es algo más que es como en unos refrigeradores y es muy tenebroso. Entonces desde ahí me entró el escalofrío, el nerviosismo, la esperanza, porque tienes la esperanza de que no sea, todavía en el último segundo tienes la esperanza de que no sea, ¿no? Yo iba con un primo agarrada así de la mano con él, íbamos bajando unas escaleras, me acuerdo perfecto que iban unos policías y un ministerio público para dar fe, la médico forense y una persona que era quien sacaba el cuerpo. Les dije, no quiero ver la cara, o sea, ya era un momento en el que no me quedaba de otra más que reconocerlo. Entonces lo que dije fue, no quiero verle la cara. Y entonces al momento de decir eso, lo descubrieron. Y entonces vi un cuerpo color verde, con azul, con muchos pellejitos y como muy hinchado, muy, muy inflado. Al momento de verle los pies, el pantalón y el vientre, que lo vi hasta acá, me puse a llorar muchísimo. Y ya no quise verle la cara, no quise que se la destaparan. Me puse a llorar muchísimo. Creo que me agarré del policía, no recuerdo bien, y me sacaron. Me sacaron y a la primera que vi fue a una de mis tías. Y entró mi primo porque le dijeron, la señorita se puso muy mal. Necesitamos que nos diga si es la persona o no. De todas maneras le vamos a tener que tomar declaración porque ella bajó. Mi primo se quedó ahí y cuando sale mi primo me abraza y me dice sí es.
y ya no puedo recordar qué más pasó. Me abracé mucho de mi tía. Mi mamá comenta que mi tía le comentó que yo no podía respirar. Yo no me acuerdo de eso. Lo que más recuerdo es ya estar en una sala y abrazada de mi tía y mi tía diciéndome palabras de aliento, así de ya no, tranquila, él te quería mucho, ya está con Dios, algo así, vagamente recuerdo. Y otra vez tuve que suprimir mi dolor porque entonces ya tenía agentes del Ministerio Público a mi alrededor para declarar. Entonces, fue un momento en que fue muy fuerte para mí porque en primera no quería bajar a verlo, yo no lo quería recordar así. Y además llora rápido porque además tienes que declarar. Entonces, fue algo así de suprimir el dolor en el momento y eso hasta la fecha me lo sigo soñando así. Yo sigo soñando a mi papá vestido de blanco que me dice que ya lo suelte. Pero la imagen o la última imagen cuando me, me hicieron verlo, no se me va a olvidar nunca. Cuando pasa todo ese dolor, mi mamá me dice, sacaron a Camila. Y para mí fue muchísima esperanza. Fue así de, wow, Camila es un milagro. Haber encontrado a Cami para mí fue mucha esperanza. Me recordó que los milagros sí existen. Me recordó de que ella sí sobrevivió y que por algo está aquí y por algo mi papá ya no. Me doy cuenta que lo más fuerte que fue en ese momento o en esos días fue el reconocimiento del cuerpo. Creo que nadie está preparado para una situación así. Pero también fue un golpe en reversa el siguiente año, en los siguientes 2 años, porque había mucho apoyo en esos meses. Duramos con mucho apoyo todavía todo el 2018, pero ese apoyo se va yendo. Y entonces me vino un síndrome no recuerdo bien cómo me dijo el psicólogo, pero el haber tenido tanta gente a tu alrededor y que va pasando el tiempo y se va yendo, me hizo sentirme muy sola, que ya no era importante para las personas, que, que fue un golpe tan duro, pero que ya pasó. Cuando yo conozco al que ahora es mi pareja, y éramos muy amigos, me dice, yo te admiro mucho porque lo que viviste no es fácil. Tú también eres una sobreviviente. Y la verdad es que cuando tú le cuentas a alguien lo que pasaste o lo que viviste, no saben qué decirte. Yo tuve un amigo que me dice, oye, ¿estás bien? Y le platiqué, ¿sabes que no encuentro a mi papá? Se derrumbó el edificio. Me puso, no sé qué decirte. Y mucha gente así, no sé qué decirte y no sé qué decirte. Tú le cuentas a alguien y lloran contigo. Cuando yo le platico a amigas nuevas que ahora tengo, lloran. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Cómo es posible que estés bien? Pero el sufrimiento que traes interno, pues no se ve. Entonces, tuvimos muchos ángeles que nos ayudaron. Sobre todo Cami, que pues es un milagro. Es un milagro que haya sobrevivido 6 días. Es un milagro que esté aquí y creo que aprendemos mucho de los animales. Yo he aprendido mucho de ella, porque a pesar de lo que ha vivido, siempre la perrita le echa ganas a todo. Cuando pasa lo del terremoto, mi perspectiva de vida cambia por completo. Yo me salgo de la carrera. Yo era abogada y me salí de la carrera porque descubrí que no estaba haciendo lo que me gustaba y que la vida se vive ahora y solo una vez. Porque no sabemos en qué momento no vamos a estar. Cuando estás tan cerca de la muerte, te das cuenta de muchas cosas y lo principal es que no somos eternos y
y haz lo que te gusta. Me cambió la vida en muchos aspectos positivos que ahora ya me doy cuenta. Yo me repetía una y otra vez, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se fue mi papá de esta manera? ¿Por qué y por qué? Y ahora ya estoy encontrando respuestas de que me tenía que pasar por alguna circunstancia y sales adelante. En un terremoto de esta magnitud, encontré mucha gente que es muy empática conmigo. Empezamos a conocer gente que también perdió, bueno, yo en mi caso empecé a conocer gente que perdió familia también en el 85. Yo no viví el 85, pero yo también perdí familia en el 85. Y es la misma reacción de la gente. ¿Cómo puedes estar de pie? ¿Cómo puedes estar bien si 2 veces lo mismo? Lo más impactante fue uno de mis tíos grandes, uno de mis tíos de los más grandes, que me dolió mucho verlo, fue que se le quedó viendo al edificio y dijo, ¿cómo es posible que otra vez estemos pasando lo mismo que pasamos hace 30 años? ¿Por qué pasa otra vez lo mismo? Y son de las cosas que creo que te hacen un poco más fuertes. Yo lo que viví en el 2017 no se lo deseo a nadie. Fue muy doloroso. Fue un golpe que, a pesar de que ya pasaron 6 años, lo sigo trabajando. Me sigue doliendo como si fuera ayer, pero hay que seguir adelante. Todos los días del Padre, todos los años, perdón, que es Día del Padre, lloro mucho, hasta la fecha. Cuando es Día de Muertos, lloro mucho. Y sé que algún día ese dolor se va a ir yendo poco a poco. Vivir algo así, por supuesto que te cambia la vida. De lo que aprendí en el 2017 fue vivir la vida, hacer lo que te gusta, dedicarte a lo que te gusta, ser feliz todos los días. Y con mi esposo eso lo hago. Todos los días nos despedimos bien, nos saludamos bien, casi no peleamos, la verdad es que casi no, porque no me gustaría que a lo mejor peleados o algo y uno de los dos no regrese, ¿no? Entonces, me dejó mucho ese aprendizaje de vivir la vida, de hacer lo que me gusta, de quitarme muchos miedos. Me dieron unos horribles, tengo mucho miedo a los sismos. Yo ponen la alerta y yo me pongo mal. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, es difícil quitarlas, pero creo que sí puedes salir adelante. El haber visto el edificio derrumbado me hace recordar que, pues, de este mundo, pues, nos vamos sin nada. Y quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron, a todos mis primos, toda mi familia, mis tíos, mis amigos, saben perfectamente bien quiénes me ayudaron. Los médicos veterinarios que atendieron a Camila, es importante decirles que no nos cobraron ni un solo peso en el centro veterinario. Y la doctora que atendió a Camila ya es mi amiga, la sigo teniendo en redes sociales. Y también le quiero agradecer a mi pareja, que ahorita no puedo venir, pero que él siempre me apoya. Él siempre me apoya y sabe que cómo es un dolor tan grande, ¿no? Una pérdida. En especial a mi tía Lidia Millares, que fue la primera persona a la que abracé después de reconocer el cuerpo de mi papá y que me estuvo ahí conmigo, y a mi primo Rodolfo Islas, que al ver la manera en que me puse en el CEMEFO, me ayudó a reconocer el cuerpo de mi papá. Creo que gracias también a ellos y pues aquí estamos, contenta de que me hayan invitado a su canal y bien, creo que son aprendizajes para salir adelante. Vale, ¿hay algo que le quieras decir a tu papá? Muchas cosas. Al principio yo le decía que lo extrañaba mucho, que lo extrañaba mucho y que me perdonara por cualquier cosa que yo haya sido grosera con él. Pero creo que al extrañarlo
soy un poco egoísta, porque él donde está bien. Yo lo que le diría a mi papá es gracias por haber sido mi padre 27 años, gracias por haberme educado de la forma en que me educaste, porque no sería la mujer que soy ahora. Gracias por darme tu tiempo, gracias por darme un espacio en tu vida y gracias por lo más importante, porque él me dio la vida. Creo que ahora, después de tanto tiempo, le podría decir gracias. Y hay algo que nunca le dije, pero que se lo digo diario y sé que me escucha. Yo nunca le dije te amo a mi papá. Y ya le digo te amo. Te amo y gracias por todo. Porque todo lo que soy yo, me lo diste tú. Le diría gracias, papá, por todo.